Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español. América Latina es hoy en día el epicentro de la crisis de la pandemia del coronavirus que afecta al mundo desde el 2019, con más de 600 millones de habitantes que representan aproximadamente el 9% de la población mundial. América Latina registra hoy el 40% de las muertes que se están produciendo por esta pandemia en todo el mundo. Para hablar de ello, saludamos aquí en el estudio a Christophe Ventura, director de investigaciones del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, el IRIS, que acaba de presentar un informe que se llama COVID-19 en América Latina, más allá de una crisis sanitaria. Christophe, bienvenido a esta Escala en París. Muchas gracias. Christophe Ventura, sin duda alguna, la crisis del coronavirus que se desarrolla en todo el mundo tiene muchas cosas que son similares al conjunto del mundo. Pero ¿cuáles son las especificidades que hacen que hoy en día América Latina precisamente se haya convertido en ese epicentro de esta crisis sanitaria mundial? Bueno, hay varios parámetros que lamentablemente fueron bien sabidos por mucha gente. El primero, del punto de vista de la salud, es que América Latina se enfrenta a otra epidemia, que es la epidemia de dengue, la más fuerte de toda su historia en el año 2019, y este año casi 2 millones de personas afectadas por la epidemia de dengue. Después, otro tema es el tema del sistema de salud latinoamericano, que es un sistema que no es en capacidad de acoger, si puedo decir, un choque, un golpe tanto grande como el de la pandemia del COVID, por razones estructurales que tiene que ver con el sistema de financiamiento, la fractura entre el sistema público, subequipado, subfinanciado, y el sistema privado, muy importante, que desarrolla tan desigualdades. Y tercero punto, yo creo también, es la desarticulación, la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos a gestionar, a manejar este golpe de manera minimalmente coordinada, ¿no? Es que esos son temas en lo sanitario, en lo social y en lo político. A este propósito, detengámonos en lo que usted menciona a propósito de la precariedad del sistema sanitario de América Latina. Hay un dato que usted destaca en el informe, son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que los países deben invertir 6% como mínimo del Producto Interno Bruto en el sistema de salud. Y América Latina se encuentra en un promedio del 2%. En promedio, hay países que invierten mucho menos. Esto ha sido determinante, dijéramos, para ver que países como Colombia, como México, como Perú, registran más de 600,000 casos cada uno. Sí, es absolutamente clave para entender una cosa muy importante que tiene un impacto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Es que este virus solamente indica las vulnerabilidades de las organizaciones sociales, y se crece con la falta o la debilidad de los sistemas sociales. Eso es el tema, y en Latinoamérica estamos en eso, porque obviamente el problema del sistema sanitario latinoamericano es el hecho de que se puede curar, pero si se puede pagarlo, porque si no, no se puede. No, el sistema público está muy débil, sobre todo después esos últimos años donde la austeridad de los gobiernos fue muy fuerte, en particular en el sistema sanitario, que está pagando el precio de la falta de inversión y de la falta de consideración de los gobiernos como sistema principal para las sociedades. El sistema privado, en el cual la gente tiene que pagar su cura, no puede asumir un golpe como el de la pandemia. Esto es en términos del aspecto sanitario de la crisis, que se ha vuelto una verdadera hecatombe. Ahora bien, hay la parte también económica, Christophe Ventura. En concreto, las previsiones que dan los organismos internacionales es que el Producto Interno Bruto promedio de la región deberá retroceder entre el 9 y el 10%. Se podrá decir, es más o menos lo que va a retroceder
el Producto Interno Bruto en Francia o en otros países europeos, pero sin tener la base social de apoyo que permite relanzar la economía. En este sentido, ese retroceso que se puede considerar histórico en muchos países, cifras que nunca antes se habían visto, de caída de la producción, de la actividad económica, tendrán necesariamente consecuencias en términos de empleo, de aumento de la desigualdad, de la pobreza. Sí, lamentablemente es un tema de gran preocupación, porque como dice usted, lo que se va a ocurrir en Latinoamérica es sin precedente. Después de una década ya que podemos llamar década negra en lo económico, porque antes que vino la pandemia, ya la situación de la región fue muy mala, con una deceleración más importante en los últimos años que la de los años 50. La última década incluso. Sí, antes de la llegada de la pandemia. Entonces, vamos a una recesión histórica, como lo dice la CEPAL, la Comisión de las Naciones Unidas para Latinoamérica. Entonces, las consecuencias las conocemos. Se van a destruirse casi 90% de las pequeñas empresas en Latinoamérica que asumen 60% del empleo en el país. Incluso del empleo informal. Micro y mediana empresa, claro. Sí, sí. Se va a conocer un desempleo, una desocupación muy alta con casi 14% de la población oficialmente. Se va a conocer un aumento muy fuerte de la pobreza con más de 230 millones de personas, casi 40% de la población latinoamericana. Después, una entrada en el siglo XXI que fue un momento de avance muy fuerte en la lucha en contra de esa pobreza. Ahora está así, y también otro tema para Latinoamérica estará los problemas de hambre también, porque se habla de una inseguridad alimentaria que podría afectar a casi 40 millones de personas en el subcontinente. Eso se llama un cataclismo. Exactamente, cataclismo, variables pues que hacen que la situación sea más que preocupante, más que tensa. Usted dice en su informe una cuestión que llamó mi atención. Afirma que los gobiernos podrán o no mantenerse en el poder dependiendo de la respuesta que puedan ofrecer a esta pandemia. El problema es que cuando uno analiza la situación, la mayoría de esos gobiernos salen reprobados. El presidente Bolsonaro en Brasil, negacionista completo, aunque ahora empieza a dar apoyo a los ciudadanos. En el caso de México, el presidente López Obrador, que sacaba medallitas de la Virgen diciendo a mí me protege de la salud la Virgen, una cosa completamente increíble. En Chile, el sistema que queda al desnudo, cuando queda el liberalismo total, y podríamos multiplicar hasta N este tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que se viene como escenario frente a esta situación? Sí, absolutamente. Y una vez más, todo eso ocurre después de un periodo de fuertes convulsiones sociales en Latinoamérica. Tenemos que recordarse que hace apenas 8 meses varios países estaban enfrentándose a movilizaciones sociales en contra de la vida cara, en contra de las desigualdades, de la corrupción. Todas las razones, todos los temas por los cuales las calles fueron... salió la gente a la calle. Sí, en la calle, están exacerbándose con la pandemia del COVID. Eso es el tema. Entonces, todos esos gobiernos, cual sea su posición política, de derecha, centro derecha, extrema derecha o izquierda, se van a conocer la misma cosa, porque hay un viento de desconfianza política tan fuerte en América Latina en contra de los gobiernos, de las instituciones en general. Y por otra parte, esa caída, este fracaso social en todos los países, que para los gobiernos se va a hacer un desafío, una amenaza muy fuerte sobre su sobrevivencia. Y eso vamos a verlo con varios escenarios y configuraciones nacionales en los próximos meses en Latinoamérica. A este propósito, Christophe Ventura, efectivamente se vienen varias citas electorales en medio de una pandemia, de una crisis histórica, ¿no? Este año, por ejemplo, normalmente habrá el referéndum en octubre en Chile, habrá elecciones en Bolivia, entre otros. El año entrante hay elecciones presidenciales en Perú, hay elecciones legislativas en México, hay elecciones en Chile, en fin.
¿Qué es lo que se puede ver? ¿Habrá más inestabilidad dado esta situación de los movimientos sociales que están ahora en un impasse por causa de esta crisis? Por parte del problema de esos movimientos son su salida política. Cómo traducir, entre comillas, un movimiento social en respuesta política institucional. Eso es el tema recurrente, el desafío permanente de los movimientos. Por otra parte, los gobiernos son gobiernos que no tienen muchas margen de maniobra, ¿no? para manejar la situación que viene, porque son gobiernos que no tienen recursos, que son dependientes de los mercados financieros y los mercados económicos globales, porque la economía latinoamericana, sobre todo suramericana, depende mucho de la demanda internacional en recursos naturales, en materias primeras, en lo que se van a comprar los chinos, los norteamericanos, los europeos, que se van también a conocer crisis económicas muy fuertes, y hay también el tema de la volatilidad de los precios, de las commodities, en fin, una serie de parámetros estructurales que son afuera de la soberanía de los gobiernos latinoamericanos, que se van a depender de tendencias y de situaciones que son, y de decisiones que son afuera de América Latina en las organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario el FMI, Internacional, Banco Mundial, de la contracción del comercio mundial, etcétera, etcétera. Así que no lo veo muy bien, lamentablemente, para todos esos gobiernos, y la instabilidad puede ser también una situación de convulsiones, de autoritarismo político también, para manejar, entre comillas, las demandas sociales que no podrán encontrar una respuesta, ¿no?, concreta por parte de ellos. Entonces, yo creo que estamos en un ciclo donde el autoritarismo político, también el aumento, el crecimiento de la represión social por parte de las Fuerzas Armadas, de las policías, y el rol de las Fuerzas Armadas se van a hacer más importante en los últimos meses. Pues sin duda alguna este es un panorama bastante preocupante. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Christophe Ventura, director de investigaciones del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas en Francia, su presencia en estos estudios. Yo recuerdo que usted es autor del informe COVID-19 en América Latina, más allá de una crisis sanitaria. Muchas gracias por su presencia. Le agradezco mucho por la invitación. Y a ustedes les damos otra cita aquí la próxima semana en otra escala en París.